¿Sabían que el Papa una vez andaba en un viaje en su avión y pidió que no pasaran encima de este cementerio porque se cree que este cementerio es una de las 7 puertas al infierno que hay en la tierra? Hoy les voy a contar todo sobre el cementerio Stull, como pueden ver ahí el nombre, que se dice que es un vínculo hacia el infierno. Stull es un pequeño pueblo que está ubicado en Kansas, en Estados Unidos. El día de hoy el cementerio no está clausurado como tal porque puedes ir a visitarlo, lo cierran temprano y lo rodea una reja porque no quieren que se meta gente aquí. El pueblo se fundó hace muchísimos años, pero las cosas extrañas comenzaron a ocurrir en 1850. En ese año, aquí en esta casita que ustedes pueden ver, antes era un viejo granero y alguien o algo, porque hacen mucho énfasis en posiblemente algo y no alguien, le quitó la vida al alcalde del pueblo y pues apareció aquí. Y bueno, en 1855, 5 años después de que esto pasó, justamente en ese granero, o sea, aquí, se construyó una iglesia. Y al poco tiempo después de que se acabó de construir, un incendio se la llevó. Insistiendo en el mismo lugar, en 1859 reconstruyeron la iglesia. Los ciudadanos juntaron fondos para reforzar la iglesia y el cementerio con un muro de piedra. Y además ya tenían la noción de que cosas raras pasaban en este lugar, entonces decidieron poner un gran crucifijo de madera boca abajo justo en las puertas de la iglesia, como para evitar que más cosas sucedieran. Pero no por eso las cosas raras en el pueblo seguirían pasando, porque ocurrieron varias tragedias después. Un joven muy cerca de aquí fue encontrado totalmente quemado después de que su padre estaba quemando el campo. Y aquí, en este terreno, había un gran árbol que ahorita no lo pueden ver porque ya lo tiraron. Más adelante les diré por qué. Pero en ese árbol que estaba junto a la iglesia encontraron a otro joven sin vida. Y ese joven que encontraron en el árbol era un párroco de la misma iglesia. El encuentro de este joven causó en toda la población un miedo terrible y además mucha especulación de qué estaba pasando. Se comenzó a decir que la gente veía que alrededor de ese mismo árbol que les digo, se reunía una aquelarre de brujas a realizar diferentes rituales. Además de que, yéndonos un poco atrás sobre cuando se fundó este pueblo, se decía que precisamente ese árbol se utilizaba para ahí quitarles la vida a personas acusadas de brujería mucho tiempo antes. Entonces ya no era tanta casualidad que tantas cosas ocurrieran alrededor del mismo terreno y del mismo árbol. Pero las desgracias para el pueblo de Stull no pararon. Por ejemplo, el tren les dijeron que simplemente ya no iba a pasar por aquí, y un banco que estaba muy animado a ponerse en el pueblo simplemente un día se echó para atrás. Se corrió el rumor de que aquí en este pueblo de Stull había una entidad horrible y aterradora y pues nadie quería venir aquí. Y que en realidad esta entidad no era nada más y nada menos que el mismo diablo, porque se decía que antes de que se llamara Stull, el pueblo se llamaba Skull, o sea, calavera. Y que era por esto que les ocurrían un montón de cosas. La historia dice que se cambió el nombre a Stull para ocultar un poco que en este lugar se practicaba mucha magia negra, que había muchos avistamientos de fantasmas de todas las personas a las que le habían quitado la vida. También para cubrir el hecho de que ocurrían tantas cosas aquí, que había un montón de exorcismos y este tipo de prácticas. Pero eso no era todo, ya que se suponía que en esta iglesia había una puerta que tenía unas escaleras que bajaban. Y esas escaleras eran precisamente para ir al infierno. Ya que las personas que no sabían esto y que querían bajar las escaleras decían que nada más ponían unos cuantos pasos adentro y sentían que algo los jalaba para el fondo. Entonces, cuando estas personas sentían que los jalaban, en algún momento paraban de bajar y en ese descenso habían tardado 1 o 2 minutos, pero para subir tardaban 45 minutos. Entonces imagínense qué tanta distancia habían bajado y por qué las escaleras no terminaban nunca. También se decía que el diablo se aparecía aquí, en este cementerio, afuera de la iglesia, 2 veces al año, en el equinoccio de la primavera y en Halloween. Por eso es que se creía que el cementerio es una de las 7 puertas existentes en la tierra que van al infierno. Entonces, teniendo esta creencia de que el diablo se aparecía 2 veces al año, muchos ciudadanos decidieron como que el día que se iba a aparecer, juntarse afuera de la iglesia para esperar, para verlo. Más de 150 personas estuvieron esperando el avistamiento y nunca llegó. Pero que no vieran al diablo como tal no significaba que no les habían pasado cosas, porque sí que les pasaron. Muchos afirmaban que adentro de la iglesia se escuchaban gritos desgarradores, cuando no había nadie adentro. Además de que algunas personas que no se encontraban como tal dentro del cementerio sentían que los jalaban para ir aquí. Y otros más hablaron de que no se acordaban absolutamente de nada. Si otra persona les decía, oye, ¿te acuerdas de cuando fuimos al cementerio? Y él, no, ¿de qué me estás hablando? Sí, aquel día que estamos esperando. No se acordaban de nada. Esta iglesia se mantuvo en uso hasta 1913 y realmente la dejaron de usar porque construyeron otra iglesia y fue así como dejaron de ir a esta. Pero se mantuvo aquí, así hasta el año 2002, cuando por fin, cansados de todo lo que estaba pasando, cansados de todas las personas que decían que aquí ocurrían cosas terribles y demás, decidieron destruir la iglesia. Porque ellos decían que si en ese lugar sí hubo una entrada al infierno, tal vez así destruida ya no se tendría acceso a ella y las personas no intentarían entrar.
Y es por esto mismo que construyeron esa barda que les digo para que la gente no entre, porque aún así hay muchas personas que se acercan porque se cree que aquí es un lugar perfecto para acceder al infierno. Y ese árbol que les dije fue cortado en 1998, justo antes de Halloween, ya que se decía que ese árbol creció ahí porque ahí estaba enterrado el hijo del diablo con una bruja. Que ese niño había nacido deforme y con pelo como si fuera un hombre lobo, que solo duró un par de días con vida y después decidieron enterrarlo ahí, y de ahí salió ese árbol. Y por esa misma razón se juntaba aquel aquelarre a hacer rituales ahí y demás, o sea, nada era por coincidencia. Pero muchas personas dicen que hay un fantasma que vaga por ahí porque siempre se para en el punto donde estaba el árbol y hay fotografías sobre eso. Entonces, el árbol se derribó en 1998, pero en el año 1995 Juan Pablo II, que era el papa en ese entonces, estaba en un viaje y justo iban a volar sobre Kansas, pero se dice que él pidió no pasar encima del cementerio por lo mismo porque es un lugar impuro. Como les digo, en la actualidad sí puedes visitar el cementerio, pero no te puedes quedar mucho tiempo porque cierra temprano. Hay muchas personas que no se han atrevido a meter al cementerio, pero las que sí, dicen que cuando estuvieron ahí sintieron energías oscuras cerca de ellos. Y que además ven luces en forma de círculo por todos lados. Además que el camino que te lleva hacia el cementerio se llama Devil's Road, o sea, el camino del diablo. Y en ese camino hay un montón de anuncios diciéndote el peligro que hay si sigues adelante y llegas al cementerio. Ya que no es un sitio apropiado que quieras o que puedas visitar, pero si aún así lo vas a hacer, es bajo tu propio riesgo. Así que, bueno, ustedes díganme qué opinan sobre toda la historia de este lugar y además si ustedes se atreverían a entrar aquí. Los estoy leyendo.